Jueces capítulo 13, versículo 8. Si lo ha encontrado, ¿me confirma? Amén. Vamos entonces a dar lectura todos juntos, en voz alta, un solo versículo, ¿cierto? Vamos a dar lectura todos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos, como decía, hemos dicho todos estos domingos, ¿cierto? Un libro difícil, un libro complejo, un libro crudo que nos presenta la realidad del ser humano, la realidad del corazón humano, tal cual, sin ningún tapujo, sin ninguna clase de suavizante ni atenuante, sino que nos presenta la condición caída del hombre, pero más aún de que esta condición caída y esta naturaleza pecaminosa persiste en el corazón humano aún de los creyentes y aún del pueblo de Dios. Y cómo también nos enseña cómo nosotros, a pesar de eso, nosotros como pueblo de Dios y los creyentes como pueblo del Señor, aún así son amados y son guardados por el Padre, porque esto no se trata, mi hermano, de nosotros, de nuestra conducta ni de nuestro caminar, sino que se trata del pacto y la promesa que Dios hizo por sí mismo. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, mi hermano, Dios se compromete primero a estar con su pueblo a pesar de su pecado, pero también se compromete, a restaurar a su pueblo, a corregirlo, a levantarlo y a moldearlo de acuerdo a su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Nunca debemos separar, mi hermano, esas dos cosas. El hecho de que Dios promete siempre estar con nosotros a pesar de nuestro pecado, pero que Dios también se compromete a obrar en nosotros para que seamos santificados. Bendito es el nombre del Señor. Y la santificación, mi hermano, y la santidad y la vida en santidad no es, hermano, una vida perfecta en lo moral, sino que va mucho más allá de lo moral, porque va al fondo del corazón humano. Hay muchas personas que se han conformado con llevar una vida moralmente correcta y piensan que así están bien delante de los ojos de Dios. Pero recién nosotros escuchamos el Salmo 139, que dice que los ojos de Dios son capaces de saber todo acerca de nosotros. Saben cuándo nos levantamos, saben dónde vamos, saben lo que vamos a decir antes de que la palabra salga de nuestra boca. Conoce todo lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, hermano, la santidad es una cosa integral. La santificación es una cosa profunda, es mucho más que simplemente parecer correcto. Es, mi hermano, ser sincero delante del Señor. Vale más, hermano, un corazón arrepentido verdaderamente que un hombre que actúa correctamente pero que no está arrepentido de corazón y que cree estar bien delante de los ojos del Señor pero verdaderamente no lo está. Por eso es tan importante lo que nos dice en el versículo 1, dice del capítulo 13, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. O sea, para ellos probablemente no estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Según ellos, su vida era correcta, según ellos, su vida era agradable y probablemente estaban haciendo cosas excelentes. Sin embargo, ante los ojos de Dios, su camino y su corazón no eran rectos. Bendito es el nombre del Señor. Y ese, mi hermano, es el problema que hoy día nosotros tenemos
Es un problema que continuamente ha estado en el corazón del hombre, pero hoy día se manifiesta mayormente porque el hombre cree estar bien, el hombre cree saber definir qué es lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a su propio criterio y confía en su propia prudencia y no se apoya en el Señor. Por lo tanto, ignora la opinión de Dios. Ignora lo que Dios realmente quiere, lo que Dios realmente sabe de nuestro corazón. Y Él, mi hermano, que es, como dice Hebreos capítulo 12, el autor y el consumador de la fe, es quien a nosotros nos puede enseñar realmente cómo agradarle a Él y cómo creer verdaderamente en Él. Pero el hombre, mi hermano, piensa, como dice el proverbio también, que su camino es derecho, ignorando de que el final de ese camino lo lleva a la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nos dé el Señor de su gracia. Ante los ojos de Jehová, ellos hicieron lo malo. Probablemente cualquier otra persona le hubiera dado un elogio al pueblo de Israel y hubieran dicho, son un pueblo maravilloso, excelente, bien organizado, son un pueblo próspero tal vez, son un pueblo guerrero, fuerte, etc. Sin embargo, ante los ojos de Dios, el diagnóstico era muy distinto. Y así nosotros muchas veces podemos decir, yo considero que yo soy bueno aquí, soy bueno allá, tengo bueno esto, me parece que no tengo defectos tan notables, tan feos, hay personas que son muy distintas a mí, y me parece que yo soy una persona más o menos correcta, así que por lo menos creo que debo estar bien y con eso calmo mi conciencia, pero me olvido de que sobre mí está el examen constante de Dios sobre mi corazón y Dios quiere obrar en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Isaías llega a decirle al pueblo de Israel, vuestras justicias, o sea, vuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia ante el Señor. El Señor nos ayude. Y así muchas veces tenemos que reconocer que es necesario que nos arrepintamos aún de lo bueno que nosotros hacemos, cuando lo hacemos con orgullo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia. Él nos dé la gracia. Por eso es importante, hermano, mantener la humildad y rogar al Señor que Dios tenga de nosotros misericordia. Entender, como dice el Salmo 9, que nosotros somos carne, que nosotros somos polvo, y que nuestro hacedor es Dios, y que Él, mi hermano, es el que tiene potestad, que tiene dominio sobre nosotros. Si Él es mi rey, entonces yo debo honrarle y servirle. Si Él es mi padre, debo respetarlo, debo obedecerle. Bendito es el nombre del Señor. En virtud de mi relación y de mi filiación con Dios, que es Dios para mí. Es un amuleto, es un ayudador, solamente es solamente un objeto que me da buena suerte, que me permite conseguir las cosas que yo quiero, que me abre puertas solamente de bendición, o solamente algo que me permite prosperar, o que si yo hago lo correcto, Dios me recompensa de alguna forma. ¿Es esa la manera, ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios? ¿Es esa la forma en que nosotros servimos a Dios? ¿O más bien entendemos de que Dios es el soberano sobre nuestras vidas? Y poder llegar a decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él es el que manda en mi vida. Y lo que Él hace está bien. Cuando lleguemos a ese punto, bendito es el nombre del Señor, cuando lleguemos a ese punto, podemos entender, hermano, de que Él realmente dirige nuestra vida y que Él verdaderamente es Dios sobre nosotros. De otra manera, es un ídolo. De otra manera, es solamente algo o alguien que supuestamente nos beneficia cuando nos portamos bien. Pero ¿por qué muchas veces nosotros, haciendo lo correcto, en algunas ocasiones, enfrentamos pruebas y enfrentamos dificultades para que entendamos que nuestra vida depende de Él? No depende de mi conducta, no depende de mi forma de ser, no depende de lo que haga, sino que depende de la voluntad del Señor.
El Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé gracia. Mi hermano, esta pareja, Manoa, su esposa, cuyo nombre no aparece en la Escritura, la esposa de Manoa era una mujer estéril. Tenemos en la Escritura varios conocidos personajes bíblicos, incluyendo al Señor Jesucristo, que nacieron de una manera milagrosa, ante la imposibilidad de nacer. En el caso de todos, de todos menos el de Cristo, se trata, ¿cierto?, de mujeres que por edad, por razones, ¿cierto?, de la matriz, que era estéril, o por otras razones, por otros motivos, no podían tener hijos. Y en la época, mi hermano, eso conllevaba una marca de una especie de maldición, ¿cierto?, de menosprecio sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor, porque no eran capaces de dar fruto, se consideraban mujeres secas. Tenemos el caso de Sara, tenemos el caso de Ana, la madre de Samuel, y varios casos, ¿cierto? La misma Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que eran, mi hermano, estériles, y sin embargo Dios milagrosamente abrió la matriz de ellas para que pudieran concebir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? El caso de Jesús es muy diferente, porque si bien es cierto, María no era estéril, era una mujer virgen, ¿verdad?, que no había tenido relación con hombre, y que en la concepción de Jesús no iba a ser a través de la intervención de una pareja humana, sino que sería concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. En todos los casos es un milagro, y en el caso de Jesús es un milagro todavía más poderoso, porque tenía que estar marcado de una manera muy especial, y es así como estaba profetizado de que tenía que venir el Hijo del Hombre, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. En el caso de Sansón, mi hermano, también es un milagro en el cual Dios abre la matriz de la mujer de Manoa. Pero más allá, mi hermano, de esto, y entendiendo ellos, mi hermano, que ellos estaban siendo recipientes o receptáculos de una bendición de Dios, y Dios estaba otorgándoles a ellos, mi hermano, un hijo por una razón específica, y no era simplemente reproducción natural, ¿verdad? Nosotros, gracias al Señor, por misericordia, Dios nos permite tener hijos. Algunos tenemos uno nomás, otros tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 7, otros tienen 9, como era la familia de mi papá, por ejemplo, y más, ¿cierto? Más. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, mi hermano, se cuestiona mucho, y esto creo que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, se cuestionan mucho los jóvenes el tener familia y el tener hijos, porque piensan que no están preparados para hacerlo y que prefieren no arruinar la vida del niño, ¿cierto? Prefieren no arruinar la vida de un niño antes que tener un hijo o más, ¿cierto? Sin medir las consecuencias de eso y cómo va a ser la vida de esos niños y qué clase de vida le van a dar a esos niños. Tenemos que reconocer que estamos en una crisis tremenda en que muchas veces los hombres no están, desaparecen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia. Sin ninguna arrogancia, sin ninguna soberbia, mi hermano, sino desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la Biblia, tengo que decir que no es fácil ser hombre. No es simplemente nacer con ciertas características biológicas. Ser hombre es otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que ser hombre, mi hermano, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver, mi hermano, con el esfuerzo, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con ser hombres de verdad. Es decir, hombres comprometidos, hombres que cumplen. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos, mi hermano, en una tremenda crisis de masculinidad cuando vemos que esta clase de hombres no existe prácticamente hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Huyen de los compromisos y huyen, mi hermano, de las responsabilidades. El Señor nos ayude, nos dé la gracia. Y eso, mi hermano, ha generado
tremendas dificultades desde generaciones anteriores, y de aquí en adelante está generando, mi hermano, esta crisis que muchos hombres y mujeres jóvenes hoy en día no quieren tener hijos. Primero, probablemente porque significa una gran responsabilidad, y segundo, porque no quieren cometer errores con sus hijos con los que van a tener que cargar ellos en el futuro. Ahora, mi hermano, hay una cosa que tenemos que entender además, y aunque reconocer que es cierto que es una gran responsabilidad casarse, es una gran responsabilidad tener hijos, porque es formar un matrimonio en el cual nosotros tomamos un compromiso que, de acuerdo a la palabra del Señor, es de por vida. Yo no puedo estar, ¿cierto?, con una patita aquí y con el otro pie, ¿cierto?, ahí en el acelerador del auto, así para arrancar, ¿verdad? Sino, hermano, que debo estar con los dos pies. Si tomé una decisión, me embarqué en esto. No hay vuelta atrás. No puedo mirar atrás. Y perdonándome la expresión vulgar y coloquial que se utiliza, para el lado tampoco. El Señor nos ayude. Usted me entiende, ¿verdad? El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia, porque, como decía, es una gran responsabilidad ser hombre. Es una gran responsabilidad ser mujer. Vuelvo a decir lo mismo, mi hermano, respecto a lo que dije respecto del hombre, que no es solamente nacer con ciertas cualidades biológicas, hormonales, etc. Por ahí alguien escribió hace tiempo atrás un libro, nunca lo he leído, no está en mis planes leerlo, que dice: los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y plantea diferencias naturales. Pero esto tampoco garantiza, lamentablemente tampoco garantiza, que un hombre sea verdaderamente hombre y que una mujer sea verdaderamente mujer y asuma sus compromisos y sus responsabilidades. Porque aunque tal vez son menos los casos, muchas veces hemos visto el abandono de hijos por parte de mujeres. Por eso la palabra del Señor dice que el amor de la madre es algo, cierto, muy grande, pero aún dice, si una madre dejara a sus hijos, Dios no lo haría. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos viviendo tiempos en que ha habido bebés abandonados en basureros, mi hermano. Dios tenga misericordia. Amén. El Señor nos ayude. Hemos visto casos de mujeres que tienen hijos, pero que no se hacen responsables de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, porque hay muchos casos en que sí, pero también tenemos que reconocer que hay casos en que no. Porque la responsabilidad sobre un hijo, mi hermano, es tremendamente profunda y tremendamente amplia y grande. No es simplemente sostener la vida desde el punto de vista de la alimentación, no es solamente ni siquiera cuidar en casos de enfermedad, cuidar de su salud. Ni siquiera, mi hermano, es preocuparnos de su educación y de su futuro laboral. Es mucho más allá de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso, mi hermano, es que estamos, como decía, viviendo un tiempo donde una de las principales excusas que ponen los jóvenes para no tener hijos es por la responsabilidad que eso implica y que no quieren dañar una vida que venga al mundo. Y el hecho, mi hermano, de que también argumentan de que si ellos están dañados psicológicamente con alguna especie de trauma, no quieren traspasar esos traumas o dañar con esos traumas a los niños que vienen. Y uno puede decir, me parece interesante, pero no es suficiente. Porque usted y yo somos cristianos. Y usted y yo, hermano, entendemos de que no se trata de nosotros. Usted y yo entendemos que no se trata de nuestra fuerza. Usted y yo entendemos que no se trata de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento, ni de nuestra preparación. Sino que aún, hermano, los cristianos hasta tenemos hijos por gracia de Dios. Dios en su misericordia, aunque no somos perfectos, aunque estamos lejos de estar tal vez
plenamente preparados para hacerlo, hermano, Dios en su misericordia nos confía hijos. ¿Qué debo hacer yo? Debo confiar en Él. Amén. Debo confiar en Dios para hacerme responsable de ese hijo de acuerdo a la voluntad de Dios. Debo confiar en que si Él me permitió tener un hijo, en la predicación pasada hablábamos de que si Dios nos ponía en cierta posición y en cierto lugar, podíamos saber de que Dios iba a respaldarnos porque Él era el que nos había llamado, ¿verdad? Hoy día decimos, si el Señor nos permite tener hijos, podemos tener la seguridad de que Dios nos ayudará a también encaminarles, a criarles. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. A educarles, como dice la palabra del Señor, en amonestación y en el temor de Dios. Amén. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Por eso, mi hermano, es tan grande lo que había en el corazón de Manoah, esa, podríamos decir, esa ansiedad, ese temor de dirigirse al Señor y decirle: Señor, por favor, mándanos nuevamente al ángel que se le apareció a mi esposa, porque se le había aparecido un ángel a su esposa, y le había dicho y le había dado ciertas instrucciones, pero Manoah quería saber del ángel mismo y quería saber más cosas, quería más especificaciones para no pecar contra el Señor en la crianza de su hijo. Bendito es el nombre del Señor. Nos hemos puesto a pensar en ello. El Señor nos ayude. Él nos dé la gracia. Amén. Fíjense en el versículo que leímos, ¿cierto? El versículo 8 está la oración de Manoah, donde ruega, le dice: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoah estaba entendiendo de que en este caso no era, ¿cierto?, por asuntos naturales, sino que era un milagro de Dios, era una intervención directa del Señor el hecho de que ellos tuvieran un hijo. Me parece, de acuerdo a las Escrituras, que ellos no lo habían pedido, sino que Dios en su misericordia se los concede por un propósito específico, mi hermano, que era salvar a Israel de los filisteos. Gloria a Dios. Fíjense, mi hermano, no había todavía nacido y ellos no estaban preparados biológicamente para ser los padres de Sansón, pero el Señor ya había determinado hacerlo nacer en aquella familia, en aquella pareja. Y es otra cosa, mi hermano, que quiero aclararle, que un matrimonio, aun cuando por una u otra razón no tiene hijos por algún tiempo o tiene la imposibilidad de tenerlo, mi hermano, es una familia. Es una familia. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Los hijos vienen a complementar y a ser parte, ¿cierto?, de esa relación familiar, de este nuevo hogar. Bendito es el nombre del Señor. No digo que sean secundarios, son parte importante, pero quiero que entiendan aquellas parejas, aquellas personas que por alguna razón, mi hermano, les voy a contar una infidencia hace años atrás, 2018, 2019. Llegó aquí una pareja de unos jóvenes que estuvieron con nosotros hace tiempo atrás, mi hermano, y ella había tenido 5 pérdidas. El corazón de ellos estaba destrozado. Bendito es el nombre del Señor. No sabían qué pasaba. Y no entendían, mi hermano. Y había cierto enojo, cierto encono en sus corazones con el Señor por la situación que estaban pasando, porque no la entendían, no la comprendían. Bendito es el nombre del Señor. A eso, mi hermano, la iglesia no debe añadir la carga de juzgar a un matrimonio porque no tiene hijos, porque no puede tenerlos, o tratarlo como si no fuera una familia. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Debemos ser muy cuidadosos nosotros en acompañar a las personas en ciertas situaciones especiales en las cuales pasan. Así como nosotros entendemos que el caminar de cada uno es diferente, nosotros tenemos que apoyarnos también los unos a los otros en nuestro caminar que cada uno tiene con el Señor. El Señor nos ayude. Dios nos dé la gracia. Amén. Así que, mi hermano, esta pareja, ¿cierto?, que ya era una familia, Dios en su misericordia le plació hacer nacer en él, ¿cierto?, aquel que desde ya estaba destinado con el único propósito, hermano. Y esto es tremendo, porque si usted lee la historia de Sansón,
El único propósito de él era salvar a Israel de los filisteos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y a eso fue dedicado toda su vida. Gloria al Señor. Y aunque tuvo, mi hermano, tremendos desvíos y cometió tremendos errores y pecó de maneras tremendas, mi hermano, aún siendo desde su concepción consagrado al Señor, a pesar de eso, mi hermano, cometió tremendos pecados y sin embargo, mi hermano, fue utilizado por Dios a pesar de su pecado, a pesar de su imperfección. Dios escuchó su último clamor y fue su fuerza en la debilidad. Amén. Así, Señor, amén. Y le voy a decir una cosa, Bendito Señor. y hoy día está en el cielo. Y hoy día está en el cielo. Gloria a Dios. Y cuando lleguemos allá, a lo mejor lo vamos a ver. El Señor nos bendiga. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Bendito es el nombre del Gloria a Señor. Dios. Dios nos ayude. Amén. Por eso, mi hermano, es tan importante lo que Dios pone en el corazón de Manoah. Es decir, Señor, enséñame a criarlo. Gloria al Señor. Enséñame a saber qué tengo que hacer con él. Pero también sepa, hermano, sepa que más que su hijo, él está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Es una criatura de Dios. Amén. Y el Señor también tiene un camino para él. Alabado tu nombre, Señor. El proverbio muy conocido que dice, instruye al niño en su camino, Amén. para que cuando sea viejo, dice, no se aparte de él. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. Tenemos que entender, hermano, que el Señor es el que traza el camino del hombre. Y que muchas veces nosotros pensamos tener un camino específico para nuestros hijos, pero ellos tienen y van a tener su propio caminar con Dios. Gracias. Y van a tener su propia experiencia con Dios. Van a tener su propia comunión con Dios. Y Dios va a tratar con ellos no de la misma manera que nosotros pensamos. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Por eso, mi hermano, es tan antibíblico que muchas veces el padre quiera imponer un modelo de vida específico al hijo. Él tiene su vida delante del Señor. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Y aunque somos mandados a poner para ellos todas las herramientas necesarias y a equiparles lo más posible para que ellos estén preparados con la ayuda del Señor para enfrentar diversas cosas, porque somos nosotros los responsables, nosotros los padres. Sin embargo, mi hermano, tenemos que tener en cuenta de que ellos están delante del Señor y que el Señor es el que también va a guiar sus caminos en su momento, y que ellos tienen una vida delante del Señor, distinta a la mía, distinta a la de su padre, distinta a la de su madre. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eso no quiero decir, mi hermano, que usted lo deje libremente hacer lo que ellos quieran, porque hay una edad en la cual nosotros somos responsables de ellos y debemos entregarles todas las herramientas necesarias y formarles y amonestarles en el camino del Señor. Pero llega el momento en que ellos toman su propio camino y con todo aquello que han recogido, si verdaderamente su corazón se ha abierto a las palabras del Señor, entonces, mi hermano, ellos van a poder vivir de acuerdo a eso. Gloria a Dios. ¿O no? Amén. Y ellos están delante del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos la esperanza de que si verdaderamente la semilla ha sido sembrada en sus corazones, ellos no se van a apartar de Dios nunca, porque Dios estará con ellos y Dios tendrá misericordia. Pero también tenemos que considerar que cabe la posibilidad de que ellos tomen malas decisiones y en algún momento de su vida se aparten del Señor. Pero aún así, mi hermano, ellos están delante del Señor y Dios puede tener misericordia. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El Señor nos ayude. Por eso, mi hermano, una cosa que yo creo que todo padre sabe, pero yo quiero decir que se la enseñé, mentira.
¿no es cierto? Cada padre sabe esto. Hermano, su hijo nunca va a dejar de ser su hijo. Su hijo nunca va a dejar de ser su hijo. Nunca diga, ya no eres mi hijo, porque no vienes a la iglesia, porque no crees lo mismo que yo creo, porque no aceptas ni haces lo mismo que yo hago, porque caíste en un vicio, porque caíste en una cierta conducta, porque te fuiste de la casa, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Jamás salga de su boca. Jamás salga de su boca el abandonar a su hijo. Amén. Sí, Señor. Siempre será su hijo. Amén. Y usted siempre debe amarlo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El Señor nos dé de su gracia. Amén. Sé que probablemente no es necesario que yo se lo diga, porque está en el corazón de cada padre, verdaderamente. Así es, Señor. Amén. Y si ese padre es cristiano, creo que todos mis hermanos somos llamados a imitar al padre del hijo pródigo, ¿no? Amén. Somos llamados a imitar a Dios como un verdadero padre, que ama incondicionalmente. Bendito es el nombre del Señor, que no abandona y que no se cansa. El Señor nos dé la gracia. Amén. ¿Cómo Manoa ruega por la instrucción de Dios? Manoa está rogando que Dios le enseñe, que Dios le instruya específicamente qué es lo que debe hacer con ese hijo que le va a dar, porque sabe que tiene un propósito especial. Amén. Así es. Bendito es el nombre del Señor. Y haciendo un paréntesis, mi hermano, quisiera entrar en lo importante que nosotros tenemos. Mi hermano, nosotros como metodismo pentecostal, yo quiero que entendamos esto, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Como metodismo pentecostal quisiera, gracias, que entendiéramos, mi hermano, que tenemos una cierta raíz, si alguien lo quiere llamar una tradición, que nosotros, mi hermano, tenemos una enseñanza de bautizar a nuestros hijos. ¿Y cuál es la razón por la cual lo hacemos? Quiero que entendamos esto, cuál es la razón correcta y cuál es la razón incorrecta, o qué es lo que realmente no creemos que hacemos cuando bautizamos, ¿cierto?, a nuestros hijos. Cuando nosotros bautizamos a nuestros niños, mi hermano, lo que queremos señalar es que ellos son aceptados y son invitados a ser parte del reino de los cielos también. Que el reino de los cielos no se limita a una edad específica. Bendito es el nombre del Señor. En el manual o ritual y disciplina de la iglesia dice lo siguiente, dice: puesto que Dios en su infinita misericordia ha entrado en un pacto íntimo con el hombre, pacto en el cual ha incluido a los niños como participantes de sus benévolos beneficios, y ya en el éxodo del pueblo de Dios desde Egipto lo hizo manifiesto cuando cruzaron el Mar Rojo, como lo confirma el apóstol Pablo diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y el mar, y todos, entre paréntesis, adultos y niños, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Gracias. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi hermano, por ese pacto en el cual se fueron incluidos los niños, porque es un pacto que no solamente es hecho con el adulto, sino que es hecho con la vida entera del adulto. Cuando el Señor nos dice en su palabra, mi hermano, que el apóstol Pablo se encuentra con el carcelero de Filipo, le dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando ellos llegan a la casa, ¿cierto?, del carcelero de Filipo, dice que se bautizan todos los que estaban ahí en la casa. No especifica edades, no dice todos los que vivían en la casa desde los 12 años para arriba. No dice nada, en ninguna parte dice eso, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Todos aquellos, ¿cierto?, que tenían discernimiento y que entendieron el Evangelio, tampoco dice eso. Bendito es el nombre del Señor. Sino que dice: todos fueron bautizados como un pacto, como una señal del pacto.
Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como metodismo pentecostal tenemos, mi hermano, esta raíz que nos hace entender, mi hermano, de que nosotros somos parte del pueblo del pacto y nuestros hijos deben ser inmediatamente integrados al pacto. Así como Abraham a los 8 días tuvo que circuncidar a su hijo, nosotros, mi hermano, tenemos que prontamente incluir en el pacto a nuestros hijos bajo la señal del bautismo en agua. Bendito sea el nombre del Señor. Es un deber nuestro. Hay otras corrientes, usted entenderá, hay hermanos bautistas, asambleístas, otros hermanos pentecostales que no creen esto, dicen, no, no es bíblico, hay que bautizar a las personas cuando tengan edad de poder entender el Evangelio y confiesen que creen en el Evangelio y ahí recién se bautizan, antes se presentan, dicen ellos, no, nosotros no presentamos, sino que bautizamos a los hijos de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor, que están en capacidad de poder tomar el compromiso de que ellos van a instruir a sus niños en el camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cierro paréntesis. El Señor nos dé la gracia. Amén. Manoa, mi hermano, ruega con clamor profundo por la instrucción del Señor. Dios nos bendiga. Es su clamor, mi hermano, el saber qué hacer con sus niños. Sepa, mi hermano, que por misericordia nosotros como pastores, yo y sé que también mi esposa tiene una preocupación constante por los niños y por los jóvenes. Si nosotros como iglesia no mostramos nuestra preocupación por los que vienen, mi hermano, de alguna manera vamos a pagar el precio, vamos a pagar las consecuencias años después. Si nosotros no clamamos al Señor ahora, que Dios nos dé la gracia y la dirección para que la palabra de Dios nunca falte en su iglesia y que esta palabra de Dios pueda llegar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si nosotros dejamos esa preocupación y deja de existir ese clamor en nuestro corazón como iglesia, y no solamente el clamor y la oración, sino que si no hacemos los esfuerzos específicos, mi hermano, para que esa palabra y esa instrucción llegue a nuestros niños y a nuestros jóvenes, vamos a pagar las consecuencias años después. Bendito sea el nombre del Señor. En esta generación, en estos tiempos, mi hermano, yo quiero que usted piense cuántas personas de su edad, aquellos que estamos aquí, ¿cierto?, desde los 40 años hacia arriba, cuántas personas que a lo mejor fueron a la iglesia con ustedes cuando eran niños, conmigo cuando era joven, porque yo llegué a la iglesia a los 20 años, y hoy día, mi hermano, podemos decir que no están en la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Probablemente fallaron los padres en algún aspecto. Probablemente también, mi hermano, falló la iglesia. Y quiero, mi hermano, trasladar ese clamor de Manoa a nosotros como padres, pero que también aquí otros que digan, yo no tengo hijo, no tengo nieto, o algunos digan, yo tengo nieto, pero eso lo tiene que hacer mi hijo, mi hija, ¿verdad? Pero quiero, mi hermano, que lo tome entonces con los niños y los jóvenes de la iglesia. Que ese clamor nazca dentro de su corazón y que podamos como iglesia decir al Señor, Señor, enséñanos qué tenemos que hacer con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Aún así, hermano, entienda que esto no es infalible, porque el camino de las personas está delante del Señor y ellos saben las decisiones que van a tomar más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, la responsabilidad está puesta en nuestras manos ahora, en este tiempo, que nosotros debemos, mi hermano, hacer la voluntad de Dios en lo que se refiere, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia. Que el Señor nos enseñe como iglesia. Que el Señor nos enseñe como pastores, que el Señor nos enseñe como padres. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que hayamos de hacer con los niños.
Tenemos, gracias al Señor, 2 bebés, ¿cierto? Que el Señor nos enseñe qué es lo que hayamos de hacer. Para eso, mi hermano, nosotros tenemos que orar y tenemos que leer la palabra del Señor. Y pedir la instrucción directamente de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y Él, mi hermano, nos va a enseñar qué es lo que hemos de hacer. Pero el clamor, mi hermano, y la oración no deben faltar en nosotros. Los padres de Sansón entendieron que el nacimiento de su hijo tenía un propósito, porque él iba a estar consagrado desde su concepción al nazareato. Lo que le dijo el ángel del Señor a la mujer de Manoa cuando se le apareció por primera vez, le dice, podemos leer en el versículo 3, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos cómo el ángel le da instrucciones a la mujer para que ella, en el tiempo de la concepción, desde el momento en que el bebé ya está en el vientre, ella no beba ni vino ni sidra, porque ya el bebé dentro del vientre iba a estar consagrado al nazareato desde el vientre. Y entonces, mi hermano, cuando nace, dice, no deberá pasar navaja sobre su cabeza, porque era una consagración especial, ¿cierto?, de ciertas personas para el Señor. Este nazareato, nosotros no lo voy a leer, mi hermano, por razón del tiempo, está en Números capítulo 6. Y era, mi hermano, un voto que se hacía de manera temporal, duraba un tiempo. En el caso de Sansón, duró desde el vientre hasta su muerte. Debía ser consagrado completamente porque era un caso especial. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Mi hermano, esta aparición del ángel, el ángel de Jehová que recibe la adoración, recibe, ¿cierto?, el sacrificio, el holocausto que hicieron ellos, mi hermano, ante el ángel, después más tarde, es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición de Cristo antes de encarnarse. Es Cristo preencarnado. Es como el capitán de los ejércitos del Señor que se le apareció a Josué. Es como el cuarto hombre que estaba dentro del horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Es una aparición de Cristo preencarnado. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. El Señor mismo se apareció para dar instrucción. ¿Cree usted que el Señor puede instruirnos a nosotros? Como padres, como iglesia, para enseñarnos qué hemos de hacer con nuestros niños. ¿Alguna vez alguien, yo espero que no, alguien ha gritado al cielo, Señor, ¿qué hago con este chiquillo? Régale al Señor, Señor, ¿qué hago con este chiquillo? Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué he de hacer con él? Alabado es el nombre del Señor. Es sumamente importante, mi hermano, que como padre, como iglesia también, nos preocupemos de eso. Alabado es el nombre del Señor. Que el Señor siga con nosotros. Que su presencia continúe en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro caminar, y que se extienda en el caminar de nuestros hijos. ¿Cómo explicamos, mi hermano, el hecho de que esto tal vez, a pesar de que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, esto no repercutió, mi hermano, en la vida y en las decisiones que tomó Sansón más adelante? Y es que, mi hermano, esto no garantiza que nuestros hijos hereden la fe ni la salvación. Bendito es el nombre del Señor. El hecho de que bauticemos a nuestros hijos no significa, mi hermano, que en ese momento ellos sean salvos, porque eso es una herejía, creer que el bautismo salva. El bautismo en agua no salva, sino que es un símbolo.
Pero los padres, mi hermano, tenemos el deber santo, bendito es el nombre del Señor, de instruir y de inculcar, ¿cierto? Y de incorporar al pueblo del pacto a nuestros hijos mediante el bautismo. Pero nuestro deber no queda ahí, sino que debemos instruirles en el Evangelio, como dice, ¿cierto? También nuestro manual, que nos dice, tan pronto el niño lo puedan comprender. Pero ¿cuál es el problema que sucede? Y esta es una verdad que está en el corazón del hombre, y con este versículo vamos a terminar. Quisiera que fuéramos, por favor, a Proverbios capítulo 22, versículo 15. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice, la necedad está ligada, está atada, amarrada al corazón del joven, del niño, pero dice, la vara de la corrección la alejará de él. Quiero, mi hermano, que entienda que no siempre la Escritura está hablando de una corrección de una vara física, sino que está hablando de enseñanza y de instrucción, de corrección, de amonestación. Bendito es el nombre del Señor, no de castigo físico. Y dice, la vara de la corrección la alejará de él. Bendito es el nombre del Señor. Pero debemos entender esta verdad. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿No se acuerda usted cuando era muchacho? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo mucho de ese. Lo tonto que era. El Señor tenga misericordia. Dios nos ayude. El Señor bendiga nuestras vidas y nuestros corazones.